Bueno, en este video vamos a ver cómo se detalla el cálculo para, por ejemplo, este tipo de sistemas que incluyen tuberías en serie y paralelo, utilizando una planilla de cálculo de Excel. Bueno, en este caso en concreto tenemos como dato el caudal de la tubería 2, es decir, conocemos este caudal y a partir de ese dato vamos a resolver el problema. Y vamos a verificar al final si hemos encontrado una solución, si este valor de caudal es el que corresponde a la solución correcta del sistema. Bien, entonces tenemos inicialmente datos de diámetros en todas las tuberías. Tenemos la tubería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, vamos a introducir esto inicialmente. Entonces acá en la parte de dimensiones voy a ir introduciendo todo lo que corresponde a los datos dimensionales. No, acá bueno, esto va a ser relativamente sencillo. 0,25 metros son 250 milímetros. Acá tendríamos 360 milímetros. El diámetro 3, 500 milímetros. Este es 120 milímetros y finalmente la última tubería 5, 210 milímetros. Las longitudes. Bueno, acá tendríamos 450 más 3.5 para la tubería 1. Esto, bueno, en todo caso en metros lo vamos a considerar en este caso. Entonces, vendría a ser 453.5. Tubería 2, bueno, sumando estas dos longitudes, 455.2. La tubería 3 vamos a considerar la de esta longitud, es decir, de 300 milímetros. 300 metros, perdón, todo acá está en metros. La tubería 4, bueno, acá tomaríamos la suma de estas longitudes, ¿no? Acá voy a aprovechar de hacer esa suma aquí. Tendríamos, bueno, de hecho ya la tengo ahí, la tengo hecho acá. 3.5 para el primer tramo, 100 para el segundo tramo, 2 para el tercer tramo y finalmente 150 para el último. Esto me permite hacer una suma rápida de algunos cuantos tramos de una tubería y me da la longitud total. 255.5, esa es la longitud de la tubería 4. Yo utilizo este valor como referencia, entonces yo puedo acá introducir el que yo desee, pero bueno, ya sé que la suma de esos cuatro valores me va a dar 255. Para la tubería 5 haríamos lo mismo. Acá tendríamos entonces 3 metros y 250, ¿no? Entonces 250. Eso me da un total de 253 metros, que es lo que voy a introducir acá como longitud de la tubería 5. Entonces, esos 253 metros. Bien, entonces ya tengo las longitudes de todas las tuberías, tengo los diámetros, lo que me faltaría son las rugosidades. Bueno, acá tenemos este dato de rugosidad de 0,04 milímetros para todas las tuberías, es decir, que son de acero comercial. Todas las tuberías vendrían a ser de acero comercial. Perfecto. Si yo tuviera los diámetros en, por ejemplo, 6 pulgadas esquema 40, una especificación de ese tipo, busco acá en la lista de esquema 40 6 pulgadas y tengo acá el diámetro interno en milímetros, el que se introduce acá. Bien, entonces tenemos los datos dimensionales. Nos toca ahora temperatura, 27 grados centígrados, para obtener las propiedades del fluido. Bueno, acá no tenemos mayor especificación, es decir, que puede ser agua. Introduzco acá la temperatura. Esto es lo que me devuelve básicamente el programa va hasta acá, propiedades del agua. Introduce esa temperatura, la convierte a grados Kelvin y la introduce en estas ecuaciones, en estas dos ecuaciones que tienen todos estos coeficientes, ¿no? Son ecuaciones que el DryFlow utiliza para determinar propiedades del agua en este caso. Y me devuelve entonces viscosidad y densidad en kilogramos por metro cúbico y en pascales por segundo. Eso es lo que se obtiene acá. Yo voy a introducir, bueno, en realidad puedo introducir el valor que yo desee o el fluido que yo desee, pero tengo de referencia el agua. Entonces, como en este caso, nuestro fluido es agua, simplemente toma en cuenta los valores de referencia, ¿no? Entonces, 96.455. Perfecto, tengo ya las propiedades del fluido a esa temperatura. Tengo en todo caso también las dimensiones de las tuberías. Lo que sigue es
determinar estos tres parámetros de cada una de las tuberías. Entonces, estimar, bueno, un factor de fricción que vamos a estimar, suponer, una velocidad que debería depender o del caudal o de otro dato que me den, y también el coeficiente de pérdida menor para la tubería. Bueno, esto de hecho ya está hecho acá. Esta etapa la tendrían que realizar ustedes contabilizando cada uno de los accesorios que se encuentran en cada tubería, ¿no? Acá yo tengo valores que he ido contabilizando, entonces desde K1 hasta K3. K1, bueno, vendría a ser la sumatoria de K es 1.9. K2 1.9, bueno, nuevamente se repite. Perfecto. K3 va a ser 2. Eso depende de los accesorios que se contabilizan en cada una de las tuberías, ¿no? K4, bueno, 5.4. Entonces eso, bueno, hay que hacer un cálculo previo para determinar cada uno de los coeficientes en cada sección de tanque. K5 sería la suma de todos los coeficientes de pérdida menor en la tubería de diámetro 5. 5.2 creo que es exactamente eso. Perfecto, entonces ya están todos los valores de pérdida menor, es decir, todos los accesorios contabilizados. Bien, bueno, entonces tenemos como dato el caudal en la tubería 2. En realidad acá lo que pasa es que se introduce la velocidad y me devuelve este caudal. Pero para saber qué velocidad introducir específicamente y que me dé el caudal deseado, acá voy en la zona de precálculos, bueno, voy a poner ese caudal de 78 litros por segundo, que es lo que tenemos acá, entonces 78 litros por segundo. Bien, eso nos va a dar entonces una velocidad en la tubería 2, que sería esta velocidad de referencia, ¿no? 0.766. Esa es la que yo introduzco acá en la tubería, y con eso, bueno, sé que me llegaría a dar prácticamente ese mismo caudal entre los valores resueltos de la tubería. Bien, con esta velocidad y este caudal, bueno, se obtiene básicamente un número de Reynolds dependiendo de las propiedades del fluido. Todo eso sale automático, el factor de fricción. Y en este punto, bueno, hay que hacer que estos tres datos que yo introduzco siempre coincidan y converjan con los datos de la tubería. Es decir, que acá 0.0154. Bien, entonces con esto tendríamos ya la pérdida en esta tubería 2, ¿no? 0.64 metros. Esa pérdida es la que se obtiene también acá. Bueno, vamos a ver esa parte. Se obtiene la velocidad 2, que coincide en todo caso. El número de Reynolds, bueno, vendría a ser 3.23 por 10 a la 5, es este valor de acá. Y el factor de fricción, bueno, F2 0.154, entonces nos ha convergido la pérdida entonces en 0.64 metros, que es lo que tenemos acá. Lo que sigue es que, bueno, la tubería 1, obviamente como es en paralelo, tiene la misma pérdida de 0.64. Entonces ese es un dato de partida para la tubería 1. En la tubería 1, bueno, la pérdida entonces es 0.64 metros. Acá no coincide porque la velocidad obviamente ni el factor de fricción están coincidiendo. Pero si yo tengo ese dato de partida, pues lo introduciría acá en esta parte donde el dato inicial de la tubería es la pérdida. Entonces voy a introducir esto acá como 0.64 directamente. Asumiría un factor de fricción inicialmente, puede ser 0.02, que es, y tanto con este valor y este obtendría un valor de velocidad 0.573. Perfecto, eso me da una pérdida que coincide acá, pero vamos a ver que la velocidad, bueno, el factor F no coincide con el factor F que se recalcula. Eso básicamente es esta parte, ¿no? Entonces despejamos la velocidad en función del factor F, entonces la velocidad depende del factor F1, se asume el factor F1, 0.2, se calcula la velocidad, es decir, la que tenemos acá. El número de Reynolds, bueno, corresponde acá con 1.68 por 10 a la 5, y del diagrama obtenemos este nuevo factor de fricción 0.0173, que no coincide con el que hemos asumido. Entonces, por lo tanto, volveríamos a asumir. Eso obviamente va a afectar a la velocidad, que ahora es 0.614. Y con esa nueva velocidad se recalcula el número de Reynolds, la revolución relativa, bueno, que ya está calculada, y el factor de fricción, que ahora empieza a converger un poco más, ¿no? 0.0171, eso es básicamente lo que tenemos acá.
acá, en una siguiente iteración llegamos a acercarnos más. Si asumo este valor, prácticamente ya hemos convergido. Entonces acá voy a 7.1. Esto afecta a la velocidad, la varía a 0.01618. Esta velocidad recalcula el número de Reynolds y un factor de fricción que ya no ha variado, ya ha convergido. Bien, entonces con eso está resuelta esta tubería. Si nos fijamos en la pérdida, bueno, hemos llegado a alcanzar la pérdida que teníamos inicialmente de dato, ¿no? Entonces en la tubería ya resuelta tenemos factores F que coinciden y la pérdida que es la que deseábamos obtener inicialmente. Perfecto. Entonces bueno, en este caso tenemos el caudal de ambas tuberías. Voy a aprovechar para sumar y hacer que el caudal de la tubería 3 sea básicamente esa suma. Bien, bueno, no se introduce eso acá porque eso depende de la velocidad. Se introduce, si yo tengo el caudal para la tubería 3, es decir, hemos resuelto la tubería 1, el caudal, lo que tenemos ahora, sumamos los caudales y obtendríamos el caudal de la tubería 3. Ese sería el dato de partida para resolver esta tubería. Obviamente encontramos primero la velocidad, luego el número de Reynolds, y a través del diagrama de Moody o la ecuación de Collier-White encontraríamos el factor de fricción. Las pérdidas, bueno, mayores y menores, que se expresan en estos dos términos, y me daría esto de dar de 0,17 metros. Vamos a hacer eso. Entonces, dato de partida para la tubería 3, el caudal, entonces entraría acá. Voy a vincularlo, bueno, voy a sumar el caudal de la tubería 2, el que está resuelto, más el caudal de la tubería 1. Entonces esto va a dar alrededor de 108.3 litros por segundo. Bien, con este caudal lo que me dice esta parte del cálculo es que debería hasta ser la velocidad, 0.552. Eso es lo que introduzco en la tubería. Perfecto, pues con esa velocidad tendríamos un número de Reynolds y me daría esto un factor de fricción. Y obviamente para que esto, para que el resultado ya esté completo y tengamos un resultado correcto, hay que simplemente verificar o hacer siempre converger estos factores de fricción. Listo, con esto no cambia más y esta sería la pérdida en la tubería número 3. Y el caudal, bueno, 108.38 litros, 0,172 metros, ¿no? Esa es la pérdida en la tubería 3, 0,17 metros. Bien, la tubería 4. Para resolver la tubería 4, bueno, ya sabemos cuál es la pérdida tanto en la 1 o en la 2, que es lo mismo, en la pérdida de la tubería 3, y sabemos que desde A a B, eso se determinaba por la ecuación de energía, al no haber bomba, la diferencia de niveles, esta diferencia de niveles iba a ser la pérdida a través de cualquier trayectoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, pérdida 2 más pérdida 3 más pérdida 5. Entonces yo ya tengo esta, entonces se puede deducir finalmente cuánto vale esta última. Bien, entonces aquí la tubería 4. Entonces las pérdidas de A a B, que son los 8.6 metros, será igual a la pérdida 1 más 3 más la pérdida 4, por ejemplo. Y entonces si despejo la pérdida 4, bueno, tomando en cuenta los valores que ya tengo acá, tendría la pérdida 4 de 7.79 metros. Bien, si solo igualo a lo que es la pérdida 4, la expresión de la pérdida 4, podría despejar la velocidad en función del factor F4. Y nuevamente esto hay que resolverlo por iterando. Bien, entonces 7.79 es, ¿no? La pérdida en la tubería 4 es lo único que sé. Entonces 7.79, eso es lo que introduciría acá. Obviamente para encontrar esta velocidad depende del factor F, es decir, que asumiría yo un valor inicialmente, por ejemplo 0.02. Eso me va a dar una velocidad 1.68 que voy a introducir acá. Y bueno, con esta velocidad tendría un número de Reynolds y un factor de fricción que obviamente no coincide con el que he asumido. Eso básicamente corresponde a esta etapa. Entonces asumiríamos por 0.02, luego obviamente no coincide, cambiaríamos a 0.176. Esto no coincide nuevamente, vamos a volver a hacer un reajuste. Voy a hacer estas etapas rápido, entonces reajustamos esto. Eso afecta la velocidad porque depende del factor F, 1.88. Bien, entonces con esto sale un nuevo factor de fricción que ya prácticamente está convergiendo. Reajusta la velocidad 89. Bueno, podemos hacer si deseamos con toda la precisión, pero ya estaríamos en el valor convergido. Por lo tanto,
la pérdida en la tubería 4, bueno, habíamos partido de este valor y la que encontramos al resolver la tubería es 7.79, que estamos bastante cerca. Por lo tanto, la velocidad sería esta y este sería el caudal en esa tubería, 21 litros por segundo. Bien, 21.41, 21.5, acá está muy cercano. Creo que es porque yo la velocidad la consideré como 1.9 directamente, he redondeado esto a 1.9, entonces podría redondearse así y esto quedaría, sí, ligeramente variado. Bien, entonces tenemos la pérdida en esa tubería. También sabemos que esa pérdida de la tubería 4 va a ser igual a la tubería 5 porque está en paralelo. Entonces partiría de ese valor inicial, ¿no? Asumiría un factor de fricción inicial, 0.02 por ejemplo. Esta sería la velocidad que se calcula a través de esta expresión. 2.84. Con esto el factor de fricción me cambia, bueno, a 0.0153. Ese factor de fricción alterado va a cambiar esta velocidad, entonces, por lo tanto ahora tendría velocidad 2.54. Con esta velocidad se recalcula el número de Reynolds y luego el factor de fricción, 0.015. Bueno, entonces acá ya está prácticamente llegando a converger nuevamente. Creo que acá 2.56 podemos tomar acá, 2.56 directamente, redondeando un poco, bueno, y tendríamos ya un factor de fricción que converge y obviamente esta parte que también cumple con la velocidad que se sube, ¿no? Ya no varía más. Entonces, la respuesta entonces sería 88 litros por segundo, 88,67 litros por segundo en la tubería 5. Entonces, la tubería 5 obviamente se resuelve iterando entonces esa expresión. Se realizan varias iteraciones hasta que el factor de fricción final, bueno, es 0.0151 y el caudal, bueno, 88.5 litros por segundo. Es lo que tenemos acá, salvo algún redondeo probablemente. 556, bueno, es por la velocidad. 556, si tomara esto con todos los detalles, bueno, me saldría ese valor. Bien, entonces, con eso de hecho hemos resuelto, cumpliendo acá todo lo que es pérdidas en la tubería 2. Hemos entrado por el caudal. Y lo que de hecho deberíamos verificar para ver si la respuesta es correcta es que con estas últimas tuberías, la tubería 4 y 5, las hemos resuelto partiendo de la pérdida. Deberíamos también verificar que ahora los caudales de la tubería 4 y 5 sumen el caudal de la tubería 3, ¿no? Que se cumpla la continuidad. Bueno, acá voy a hacer acá he puesto ese cálculo. Acá estoy sumando el caudal de la tubería 4 y 5, el cual da 110 litros. En la tubería 3, bueno, esto daba 108,38, lo cual significa que estamos cerca de la solución, pero aún no hemos llegado exactamente a la solución. La solución exacta, de hecho, sería partiendo de otro caudal de la tubería 2, ¿no? Ese era el dato del que habíamos partido. Entonces, lo que faltaría acá es hacer unas cuantas iteraciones más o un pequeño reajuste a la velocidad para que finalmente tengamos la respuesta correcta. Pero ya en este rango, donde el error es, bueno, acá se ve el error, estamos entre 110 y 108, el error es de 2 litros por segundo sobre 100, eso es un 2% de error más o menos, y estaremos en un rango aceptable de una solución.